Hermanos, muy buenas noches. Mi nombre es Néstor Velandia y en esta oportunidad vamos a compartir esa cuarta palabra de Jesús en la cruz, en la que está diciendo al cielo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra la vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, en el versículo 46 del capítulo 27, o en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 34. En ambas citas se nos va a narrar la hora en la que Jesús está en la cruz pronunciando esta palabra y la forma en la que clama al cielo diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra es una de las palabras más complicadas de entender en la boca de Jesús, no solo en el momento de la cruz, sino durante todo su ministerio. Nos preguntamos al escucharlo, ¿qué quiso decir con eso? Nos preguntamos, si Jesús es Dios mismo, ¿cómo es posible que se sienta abandonado por Dios? Es decir, si lo pasamos a un lenguaje coloquial, a un lenguaje nuestro, a un lenguaje colombiano, sería como si se preguntara: yo mío, ¿por qué me he abandonado? No suena lógico en boca de Jesús que se sienta abandonado por Dios, y más si nosotros tenemos total claridad de que Él es Dios mismo. Y bueno, a todas estas, ¿por qué lo abandona? ¿Por qué no hay una respuesta? ¿Por qué permite que Jesús esté en esa cruz, en ese momento en el que siente esa soledad? Hay muchas más preguntas, hay muchas más inquietudes en las que simplemente brotan a nuestro corazón al leer estas palabras. Lo más interesante de esto es con lo que nos vamos a encontrar más adelante, con que estas palabras no son las primeras veces que se pronuncian, y de hecho, si leemos en nuestras Biblias, no es la primera vez que aparecen escritas. Estas palabras, la primera vez que se pronunciaron, fueron en la boca del rey David, cuando escribió el Salmo 22. En ese salmo vamos a encontrarnos con un grito de angustia, con un grito desesperado del siervo de Dios, en el que comienza diciéndole: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y a medida que vamos leyendo ese salmo, nos vamos a encontrar con que ese grito de angustia, ese grito de dolor, de desesperación, se convierte en un cántico de alabanza, ya que al final de este salmo podemos evidenciar cómo Dios responde, como siempre Él responde, y siempre va a levantar a su siervo, y siempre va a ser fiel a quienes le son fieles. Estas palabras pronunciadas por Jesús nos llevan a preguntarnos por qué Él se siente solo. Pero realmente la pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué nosotros, a la manera de Rey David, pronunciamos muchas veces esas palabras? Claramente Jesús se sabe que no está solo. Claramente Jesús sabe que no es abandonado por Dios. Claramente Jesús sabe que, volvemos a utilizar las palabras que decíamos anteriormente, Él no se está abandonando a sí mismo. Sin embargo, lo que no podemos olvidar es que, si bien es cierto, y Jesús es Dios mismo, también es hombre mismo. No podemos olvidar que Jesús se hace hombre y que Dios se hace hombre en Jesús, que es el gran misterio y es la gran muestra de ese amor infinito de Dios, donde Él se renuncia a sí mismo. Cuando Él dice a sus discípulos: aquel que me quiera seguir, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Él no está pidiendo absolutamente nada diferente a lo que Él mismo ya ha hecho. Él mismo ha renunciado a su divinidad, a su título de Dios. Él mismo ha renunciado a tenerlo todo en el paraíso. Y simplemente se hace hombre, se hace frágil, se hace débil, se hace como tú y como yo. Y viene aquí para que nosotros lo entendamos, y viene aquí para que nosotros lo escuchemos directamente a Él. Porque es que a través de los profetas nos ha hablado, a través de los profetas nos ha anunciado su palabra.
pero no la hemos entendido. Por eso, Él dice, tengo que ir yo mismo para que mis hijos me entiendan, porque yo no quiero que ellos sufran lo que van a tener que sufrir. Recordemos que la paga del pecado es la muerte. Eso está escrito en su Biblia y en la mía. Y Él no quiere que nosotros paguemos eso. Por eso Él dice, yo he de ir y hacerme pasar por ellos, para que me escuchen, para que me entiendan. Por eso Él renuncia a sí mismo. Y por eso en ese momento de la cruz, aunque Él es Dios mismo, sigue siendo hombre. Y a través del dolor y de todo lo que ha sufrido, llega un momento de desesperación, llega un momento en el que se siente solo, allá arriba. Abajo hay un montón de gente. De todos ellos hay muchos que se burlan. De todos ellos hay muchos que se han rifado su ropa. Hay muchos que se han peleado por su túnica. Hay muchos que le hacen burlas y le dicen, si tú eres Dios y si Dios realmente está contigo, sálvate. Sálvate tú. Y entonces creeremos. Y lo más curioso es que todo eso no solo está escrito en los evangelios, sino que está escrito en ese Salmo 22. Así pues, esa pregunta de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una pregunta que finalmente todo fiel se ha hecho en algún momento de su vida, o se la está haciendo, o se la sigue haciendo y se la seguirá haciendo por mucho tiempo. La pregunta correcta en este momento es, ¿tú te la estás haciendo? ¿Tú también le has dicho a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues mi querido hermano, si tú, al igual que yo, te has hecho esa pregunta, vas a entender que para esa pregunta existen dos respuestas. Como veíamos anteriormente, la primera de las respuestas es la que nosotros debemos darle a Jesús. Cuando Él está preguntando en esa cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros deberíamos responderle, a causa de nuestro pecado, a causa de mis faltas, a causa de mis errores. Porque aquel que no cometió ninguna carga, aquel que no cometió ninguna culpa, aquel que no cometió ningún pecado, se hace poseedor y carga en sus hombros con la culpa y con la carga que todos nosotros deberíamos cargar como consecuencia a nuestras faltas. Dice en tu Biblia y en la mía, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros éramos los que merecíamos estar en esa cruz. Nosotros éramos los que merecíamos estar allá arriba, sufriendo esas culpas, sufriendo esa culpa, ese pecado, esa muerte. No Él. Por eso, como vimos en una de las palabras anteriores, hay un buen ladrón. Hay una persona que estando allá dice, oiga, yo sí merecería estar acá. Este hombre no. Yo sí soy digno de merecer este castigo. Este hombre es justo. Entonces, la primera respuesta es a causa de nuestras culpas, a causa de nuestras faltas. Muchas veces nosotros consideramos y creemos que Dios es un Dios castigador, que Dios es un Dios injusto. Porque, ¿y cómo es posible que al otro le vaya bien y a mí no? ¿Y cómo es posible que Él tenga lo que yo necesito? Cuando esa palabra necesitar realmente deberíamos cambiarla por un desear. Y más que ser una necesidad, es un capricho. Realmente, primero debemos contestarle nosotros a Jesús y tener nosotros la claridad que por su infinito amor y por su infinita misericordia es que Él está allá, cuando los que en verdad debiéramos estar allá, debiéramos ser nosotros. Pero la respuesta va más allá de eso. Y por eso existe una segunda respuesta. Y por eso es que Dios, con su infinito amor, nos responde a nosotros cuando hacemos esa pregunta. Cuando nosotros le decimos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué siento que todos están en mi contra? ¿Por qué si yo estoy cumpliendo con tu palabra? ¿Por qué si yo cumplo con tu ley?
¿Por qué si yo te sigo, si te busco, las cosas simplemente no funcionan? Porque es que, contrario a lo que muchas veces hemos querido creer, ser cristianos, seguir a Dios, seguir a Cristo, no es directamente proporcional con el éxito. Es decir, que yo sea buen cristiano no significa que me convierta en Donald Trump, no significa que me convierta en el hijo de Aldira Lule, no significa que toda mi vida quede solucionada, absolutamente todo es perfecto y no hay ningún problema a mi alrededor. Nosotros seguimos perteneciendo y seguimos estando en este mundo. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no son de este mundo, pero aquí habitan. En medio de cápsulas, en medio de burbujas no podemos estar. Nosotros también hay momentos en los que nos sentimos solos. Y no somos los únicos. Recuerda a Job, el único personaje que se ha podido parar y decirle a Dios, si me he equivocado, ven acá y dímelo, porque yo sé que no lo he hecho. Y Dios en ningún momento se le apareció a decirle, sí, ¿cómo que no? Acuérdese cuando usted hizo. A nosotros sí nos pasa eso. Nosotros, a la manera del meme que circuló alguna vez por Facebook, podemos decir, nos pasa cuando le decimos a Él, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Yo qué he hecho para merecerme esto? Inmediatamente nos acordamos y le decimos, sí, ya me acordé, deje así. Y en este momento, la respuesta es distinta. Jesús nos responde cuando somos nosotros los que decimos que nos sentimos abandonados, cuando no lo vemos a nuestro lado, cuando las tinieblas de alrededor nublan nuestra visión y no nos permiten ver la esperanza de su amor. Y nos responde en el Evangelio. Busca rápidamente en tu Biblia y esta cita tenla como una palabra rema, tenla como una palabra para rescate tuyo. Juan 16:33. Cuando te sientas acongojado, cuando te sientas que el mundo pesa demasiado, cuando sientas que esa cruz que estás cargando, porque si no lo sabías, todos cargamos una cruz, y si no la estás cargando, devuélvete, cógela y síguela, porque es una condición para poder ser cristiano, para poder seguir a Cristo, debemos tener una cruz. Y Él nos dice en este Evangelio, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Mucho cuidado con esto, mucho ojo a esta palabra, mi querido hermano, y guárdala en tu corazón, atesóralo en tu corazón. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. No importa por lo que estés pasando, no importa por lo que hayas tenido que pasar, no importa cuánto estés esperando. Jesús dice, en el mundo van a tener aflicciones, en el mundo van a tener dolores, en el mundo van a tener problemas, pero ánimo, porque yo he vencido al mundo. Por eso recordamos sus palabras en la cruz. Por eso recordamos cuando Él mismo dice, y cuando Él mismo se siente solo y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mis queridos hermanos, eso ha sido todo por ahora. Para mí ha sido un gran honor poder compartir ese momento con ustedes. Les pido sigan intercediendo por mí y por nuestra comunidad, así como clamo al buen Dios de la vida para que sea Él desatando las más ricas bendiciones sobre ustedes. Hasta una próxima oportunidad.